Bendiciones, familia de Dios. Qué hermoso es escucharle en sus corazones y en el testimonio que Él está escribiendo en cada corazón de acuerdo a su promesa. Y pues vamos a continuar. Vamos quedando claros en que estamos caminando, que somos llamados a andar en lo que está preparado y se camina a Jesús porque Él es el camino. Y bueno, concepto a concepto, precepto por precepto, estamos siendo edificados, construidos internamente para venir a vivir la promesa, que es ser hechos conformes al hermano mayor de esta familia, que es Jesús, al primogénito entre muchos hermanos, y ver que esto está ocurriendo, ver cómo se está cumpliendo, es algo maravilloso. Y vamos a prestarnos a participar una vez más de la mesa de nuestro papá, la mesa de Abba, en este día, y vamos a darle gracias porque Él está listo para servir esta mesa a tu corazón. Recuerda que la mesa se sirve en ti, no se está sirviendo electrónicamente en el medio virtual en el que nos vemos o en el que nos escuchamos, sino que Él está en tu corazón. Hay una canción que lo expresa y es maravillosa, y es: Abba, tú vives en mí. Abba, yo vivo en ti. Y es una realidad. Muy hermosa, que nos toca primero descubrir y luego disfrutar y aprender a permanecer allí 24/7 en su presencia, a su mesa, porque Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Así que encontrémonos en la mesa, siendo servidos por un Padre que es amor y que quiere participarnos lo que Él es por medio del pan de vida que es Jesús. Pues que demos gracias. Padre, gracias por lo que hoy vas a servir en tu mesa. Gracias porque esta mesa la has preparado con anticipación, con gozo, en amor, para nutrir el espíritu de tus hijos, para criar a tus hijos en verdad y para crecernos en la semejanza de Jesús. Gracias porque en todas las cosas te estás demostrando fiel y verdadero. Y gracias porque nos estás enseñando a vivir en la luz. Esto es, no fingiendo, no disfrazando las cosas, sino comunicando lo que estamos viviendo en fe, para que tú obres y cumplas tu pacto en el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque nos estás identificando como hijos y como familia divina, y porque estás produciendo en nosotros esta certidumbre de fe que nos permite caminar la jornada en el camino que Jesús es, y te alabamos por ello. Padre, háblanos esas palabras de vida eterna que vivifican nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, si tú ya te aceptaste en la realidad que Dios declaró sobre tu vida, esto es, al venir a Jesús, en tu corazón ya transicionaste de ser un
descendiente de Adán vía el árbol genealógico terrenal que te hace descendiente de Adán, o te hizo, es más práctico decirlo, y te has aceptado renacido. Entonces, tu ubicación te permite avanzar hacia lo que sigue en Dios. Pero si voy a usarme yo de ejemplo, si yo he escuchado y he dicho sí a la adopción y he dicho sí, digo sí, ¿no? Porque hay muchos de nosotros que decimos amén, 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 pero es un amén externo. No hemos caído en el verdadero significado de esa palabra, el peso que tiene cuando se habla en fe, ¿no? El peso de amén es tú estás dando paso a que Dios lo cumpla en tu vida. Por eso la traducción literal de la palabra amén es así sea. Como tú lo has dicho, así sea. Te voy a dar un ejemplo de lo que eso quiere decir. María, la señorita jovencita allá en Israel hace más de 2000 años, está ocupada en casarse con José, ¿no? Pero se le aparece un ángel en su habitación y le informa que Dios la ha escogido a ella para que en ella se geste el cuerpo de Jesús y que ella dé a luz a el Hijo de Dios. Y entonces, por favor, pon mucho cuidado aquí, porque Dios no abusó de María. Dios no se enseñoreó sobre María y dijo, ¿sabes qué? Te vengo a decir que ya estás embarazada. No. Le vino a invitar y estaba en ella aceptar o no que Dios hiciera lo que Dios proponía. ¿Te das cuenta? Pero entonces aquí está el amén de María. Ella lo dijo en estas palabras: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ahí se embarcó. Ella se embarcó en vivir todo lo que conllevaba esta propuesta de Dios. ¿Sí? Y hay una serie en caricaturas muy sencilla, pero tremendamente importante para todos, que se llama Soy María, y es una producción que Dios nos dio para, pues, que ella hable, ¿no? Y amén no debe de ser dicho ligeramente, debe de tener consecuencias en tu vida. Debes de asentir cuando en verdad te embarcas para que Dios cumpla en ti lo que Él te presenta. Y en María puedes ver que en ese momento en que ella sintió, fue concebido Jesús en su vientre y empieza una jornada, ¿no? Que duró el resto de su tiempo en la tierra. Ella vive cosas que solo le tocan vivir a ella y por eso tiene un lugar tan especial en la familia divina. Pero tú y yo hemos sido invitados a ser hechos hijos de Dios, y si hemos respondido amén a ser hechos hijos, ¿sí? Porque es muy importante saber si eres hijo, pero ten en cuenta que el haber nacido de Dios es el inicio de la jornada, ¿sí? Y la jornada se inicia allí cuando tú le abres el corazón a Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos si no es Jesús. Pero una vez que das ese paso,
y Dios empieza a trabajar en ti para redimirte, para regenerarte, en otras palabras, para cortar el linaje de maldición en ti, eso es la redención, y luego regenerarte, renacerte de su propia simiente. Entonces, es como lo que ocurrió en el vientre de María, ¿no? Se gesta una vida y esa vida lleva un curso. Y Jesús nace y Jesús crece y Jesús cumple la misión que el Padre le dio aquí en la tierra. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Cuando nacemos de Dios, cuando somos engendrados por Él, se fija un curso, ¿sí? Y esta es la jornada de la que estamos hablando en estos días, es la jornada eterna. Y eterna no quiere decir que nunca vamos a llegar, porque el diablo se encarga de corromper todo, de torcerlo. No, hermano, como es eterno, pues algún día será, pero allá en la eternidad. Y eso es pura ignorancia, ¿no? Porque la eternidad es ahora. ¿Sí? La eternidad es aquí, en este momento es 24/7, sin interrumpida. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando entras a vivir lo que Dios te propone por un amén, por un acuerdo, por un asentir, y Él trabaja para renacerte. Entonces, tú has entrado a lo eterno. Ya no eres mortal. ¿Te das cuenta? Por eso el Espíritu Santo lo declara por medio de Pedro en la carta donde dice que Dios nos hizo renacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra suya. Ya eres eterno. Entonces tu ser ya no puede seguir, y cuando hablo de ser no hablo de tu cuerpo físico, hablo de todo lo que eres, incluyendo tu existencia. Si tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y tu existencia completa, tu ser, ya no puede seguir operando dentro del esquema humano. Estás en la tierra, pero ya no eres del mundo. Juan capítulo 17, Jesús lo establece cuando él le dice al Padre, los que me diste, del mundo me los diste, eran del mundo, pero ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es ser del mundo? Pues es ser, el mundo no es la tierra, no son sinónimos. La tierra es el planeta, la tierra es el ecosistema creado por Dios para que se dé aquí la existencia de vida vegetal, vida animal y vida terrenal para los seres que aquí habitan, los humanos y los hijos de Dios. Pero el mundo en el vocabulario divino es la existencia de la humanidad. ¿Sí? Es lo que genera la existencia de la humanidad en la tierra. Y es importantísimo que tengas claridad en esas dos cosas. ¿Sí? El mundo está bajo el maligno. La tierra de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Entonces, estamos en la tierra, pero ya no somos del mundo. ¿Qué somos ahora? Somos eternos. Somos nacidos de Dios y por lo tanto nuestra naturaleza es la suya. Él es divino y también los hijos somos divinos. Y la jornada entonces es que eso que ahora somos se desarrolle y se manifieste. Préstale atención a Dios en tu corazón hoy, por favor. Porque el hijo, la hija de Dios que no permite, que no se presta a la administración provista para que sea guiado a toda verdad,
Y ese es el ministerio del Espíritu Santo, guiarte a toda verdad, prescrito por Jesús. Entonces, ese hijo y esa hija permanecen en ignorancia de lo que es, en ignorancia de lo que se le ha dado, en ignorancia de cómo se vive esto, no camina, ¿sí? Y no hay cosa peor que ese estado para un hijo o una hija de Dios. Porque cuando nosotros no aprendemos a caminar, a andar en el Espíritu, entonces no crecemos. Y si no crecemos, pues nunca vamos a participar de lo que somos. Y en consecuencia, el Espíritu Santo ha advertido en Gálatas capítulo 4 que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es dueño de todo. Así que Dios está ocupado y quiere estar obrando en cada uno de nosotros para enseñarnos a andar, porque el crecimiento en lo que somos ahora como sus hijos solamente ocurre cuando damos pasos de fe. Y vamos a permitirle a Él revelar esto a los que no lo han recibido, abundar revelación a los que lo hemos recibido, y porque recuerda que todo lo que Dios hace tiene un inicio y va a ser perfeccionado hasta la plenitud de Cristo. Así que nunca, si tú ya entiendes eso, ya no dices, eso ya lo sé. Eso jamás lo decimos, porque estoy aprendiendo, estoy siendo enseñado. Esto ya lo estoy caminando hasta donde Dios me va perfeccionando. Todo eso es correcto, eso es fe. Pero cuando alguien dice eso ya lo sé, inmediatamente está fuera de verdad, porque vamos sabiendo. Si empezamos vislumbrando, y es como el bebé, ¿no? Que empieza a ver su entorno y empieza a percibir cosas, pero ¿cuánto entiende? Pues no mucho. Pero eso no lo elimina en ser un hijo de esa familia, ¿no? Lo es, pero no funciona como un adulto. Y en la familia divina es lo mismo. Naces de Dios por gracia. Eso es obra de Dios, es instantánea, es asombrosa. Y lo que debe seguir inmediatamente el evento de recibir a Jesús es que ese hijo sea inmediatamente introducido a la realidad en la que ahora existe y que aprenda a ser servido por Dios en su espíritu para que crezca siendo criado por Dios en la vida en el espíritu. ¿Qué es eso? La vida en el espíritu no es una cosa así rara. No, la vida en el espíritu es lo que ocurre en tu espíritu cuando tú le permites a Dios ser parte de tu existencia y creces en comunión. ¿Sí? Y esto requiere que Él renueve tu entendimiento, porque el entendimiento con el que venimos es completamente ajeno y completamente opuesto a lo divino. En particular, cuando el entendimiento que traemos está lleno de conocimientos humanos de la Biblia. Con todo respeto y por experiencia, se los comparto. Pero no soy el único, ni alego nada. Sencillamente es un hecho que puedes verlo perfectamente explicado en la vida de Pablo. Él, como fariseo de fariseos, se había llegado a ser de los meros buenos,
ah, pues la escritura era su mero mole, ¿no? Como decimos. Y que la conocía intelectualmente, por supuesto, que se esforzaba en cumplir y todo. Él dice que de acuerdo a la ley era perfecto. Entonces quiere decir que iba muy bien el Señor. Pero ¿cuánto sabía o conocía de Dios? La respuesta es cero. Sí, porque cuando Dios se hizo presente en Emmanuel, en Jesús, en la tierra, ¿qué le pasó adentro a Saulo de Tarso? Odió a Jesús y se lanzó en su contra, etcétera, etcétera. Entonces, por esas razones que no es permitido, no hay manera en que mezclemos las cosas, ¿sí? Dios no escogió a Saulo porque sabía mucho de la escritura, porque era fariseo de fariseos para decir, todo eso me va a servir. No. El testimonio de Dios en su vida, Pablo nos cuenta que él tuvo que ser deshecho. Todo cuanto para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura. ¿Cómo sucedió eso? Pues por la obra, el trabajo de Dios en él. Todo eso no servía, todo eso estorbaba, todo eso tuvo que venir a significar, y él lo dice literalmente, estiércol. En su tabla de valores, lo que era su oro viene a ser su desecho. ¿Te das cuenta? Para ganarme a Cristo, porque no hay comparación. Así que nunca te niegues al trabajo de Dios. Bueno, retomemos entonces este asunto. La jornada inicia en el instante en que una persona recibe a Jesús y por obra de Dios es instantáneamente redimida en su interior y regenerada, que quiere decir hecha de nuevo. Es una nueva creación, ha sido engendrado por Dios, es ahora hijo por nacimiento. ¿Y qué sigue? Pues que viva lo que es. Ese es el inicio de la jornada. Tenemos un ágape donde Dios nos habló de los pasos, cómo se dan pasos, ¿no? En Cristo, cómo se camina a Jesús. Y si no tienes eso claro, no lo has procesado con el Espíritu Santo para que se inicie esa verdad en ti, pues por favor, date ese tiempo y todo está ahí en la videoteca, o no sé cómo se dice, de los ágapes, los recursos que van siendo acumulados para servirte. Pero no lo uses intelectualmente, deja que el Espíritu Santo te lo ministre, porque es la única manera en que vas a venir a revelación y vas a entrar a fe. Ahora vamos a hablar de pasos de fe, ¿sí? Porque cada paso en el camino de fe, en el camino que Jesús es, perdón, es un paso de fe. Bueno, entendamos primero el término, pasos de fe. Pues paso es avanzar en una dirección, con un propósito. Y fe es el compromiso que Dios hace contigo. ¿Sí? La única función de fe es capacitarte para creer que Dios se ha comprometido a cumplir en tu vida lo que te ha hablado. Y cuando tú le escuchas y le tomas la palabra, que es guardar su palabra, Jesús dice, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y si guardas mi palabra, serás amado por mi Padre. Entonces, ese tomarle la palabra es lo que produce la acción de fe en ti. Fe es un don de Dios. Fe es provista cuando tú escuchas a Dios. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Paréntesis.
abandonemos y permitamos que Dios santifique en nosotros esa frase, palabra de Dios, porque muchos la traemos revuelta en diferentes maneras y una de las peores es hacer un sinónimo de palabra de Dios y Biblia. Sí, por favor, escucha con atención, porque aquí hay choques que Dios tiene que resolver en los corazones. La Escritura registra lo que Dios ha hablado. Pero la Escritura no es el verbo divino. ¿Sí? Dios no nos dejó un libro y se fue para que nosotros veamos qué hacemos, como muchos han dicho, que es el manual del fabricante y hay que consultarlo para saber qué hacer. No, 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 no. ¿Te das cuenta? Eso es un engaño perverso. ¿Por qué? Porque sustituye, suplanta a Dios en tu vida. Palabra de Dios es la que Él habla a tu espíritu. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Jesús es el que va a estar hablando en tu corazón. Escúchale a través de la Escritura. El Espíritu Santo va a usar la Escritura para inspirarla a tu espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando es inspirada por Dios a tu espíritu, es útil para operar el proceso de verdad, que es revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia, a fin de que tú, hijo o hija de Dios, seas perfecto. Entonces, cerramos el paréntesis. La fe viene por oír la palabra de Dios, por oír a Dios hablar en tu espíritu. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, el que no ha iniciado el diálogo que Dios quiere sustentar en ti, pues tiene que vivir el proceso de descubrir cómo se escucha a Dios en el espíritu. Sí, y muchos batallamos inicialmente porque traemos un raciocinio humano y queremos, por ejemplo, que se repita lo que ocurrió con Moisés, lo que ocurrió con Samuel, ¿no? Lo que ocurrió con Abraham, con Noé, donde Dios se apareció de alguna forma y les habló externamente. Pero en ti y en mí eso no va a suceder. Porque recuerda, el inicio de la jornada es caminar a Jesús para ser hecho conforme a su semejanza. Entonces, para que eso suceda, cada hijo tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y a andar en el Espíritu. Y para andar son pasos de fe, pasos donde tú escuchas a Dios comprometerse contigo, le tomas la palabra y te mueves hacia donde Él promete cumplir. Eso es un paso de fe. Sí. Bueno, estamos disectando los elementos, ¿no?, de un paso de fe. Escucho a Dios. ¿Cómo oigo a Dios? ¿Dónde oigo a Dios? Pues, ¿por qué en mi espíritu? Porque cuando le abriste la puerta, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Recuerdas? Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, ¿qué dice Jesús? Lo voy a saludar, voy a aventarle un paquetito de regalo y ahí nos vemos. No, dice, entraré a él. Eso es lo que ocurrió el día que le abriste el corazón a Jesús. Se te metió. Entró a ti. Y eso es eterno, eso ya no cambia. ¿Sí? Entonces,
ya no está solo. La promesa que él hizo cuando partió físicamente de la tierra, que parece una paradoja, ¿no? Porque él se está yendo y dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cómo que estás con nosotros si ya te vas? ¿Lo ves? Pero ahora es mucho mejor que el tiempo que él pasó físicamente en la tierra, con un cuerpo físico, porque ahora en espíritu él reside en cada uno de los que le hemos abierto el corazón. Y él va a cumplir funciones divinas en ti que te van a llevar en el camino que él mismo es. Juan capítulo 10, la función de pastor. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y dice, mis ovejas conocen mi voz y no escucharán la voz de extraños, sino que huirán de ellos. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Jesús te habla y cuando tú das el paso hacia donde Él te invita a caminar, recuerda que Él siempre va adelante. Él nunca te dice, vete para allá y me avisas qué hay por allá, porque por allá no conozco yo. Él está siempre diciéndote, ven a mí, ándale, da otro paso. Ya diste aquel, pero ya no te puedes quedar allí. ¿Recuerdas lo que hablamos hace unos días? Es extendiéndome a lo que está delante. Pues, ¿quién está delante? Jesús. Él siempre va a estar allí. Por eso en Hebreos 12 el Espíritu Santo te dice, a dónde tengas puesta tu enfoque, tu mirada, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? En ti, en tu espíritu, marcando el camino hacia adelante. Y para el que acaba de iniciar la jornada hoy, Jesús está en el paso 1. Para el que lleva 1000 pasos, Jesús está en el paso 1001. En tu espíritu. Un poquito presumido decir 1000 pasos, ¿verdad? Pero entiendes el ejemplo. O sea, no importa, te das cuenta, no importa en dónde estés tú en este momento, Jesús está allí cumpliendo la promesa de estar contigo todos los días, 24/7, hasta el fin del mundo. Así que no, ninguno de nosotros estamos desprovistos, ninguno de nosotros estamos en desventaja, no hay diferencia en cuanto a provisión. La diferencia existe en cuanto a recepción. Porque el que no recibe, pues no crece. El que no recibe, pues no pasa nada, se queda atorado. Y en muchas ocasiones se desvía del camino que Jesús es. Así que pasos de fe. Bueno, vamos ahora a ocuparnos de ver esta palabra maravillosa, fe, en más detalle. Ya dijimos que es un regalo que Dios genera, que lo entrega cuando Él te habla. Jesús dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y allí viene fe, porque recuerda que vida, la definición de vida en el vocabulario divino son las 12 virtudes que Dios es.
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Eso es vida. Y cuando Jesús te habla, te está dando vida. Ahora, el que oye sus palabras y las guarda, entra en un pacto de fe. ¿Sí? Porque hay una opción. Nunca vas a hacer lo que no va a ocurrir en tu relación con Dios es que Él te prenda con lazo y te arrastre. ¿Sí? Eso no va a suceder. Jamás. O que Él se ponga detrás de ti y te vaya punzando para que camines. O te aviente piedras. O no. El pastoreo de Jesús es muy claro. Él habla y tú sigues. Punto. Pero ¿qué pasa si Él habla? ¿Qué puede pasar entre Él hablar y yo seguir? Pues hay un evento que el Espíritu Santo advierte que debemos de cuidar de no hacer. Y está descrito en la Escritura en diferentes lugares, pero específicamente en Hebreos el capítulo 4, donde se nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, hay dos rutas a seguir cuando oyes su voz. ¿Sí? Y la ruta correcta es abrir el corazón. Es recibir la palabra como la tierra recibe una semilla para que se siembre en ti lo que Dios quiere producir, quiere engendrar y eso germine, y hemos hablado de esto en muchísimas ocasiones, pero recuerda que la semilla es un maravilloso ejemplo que Jesús utiliza para explicarnos lo que va a ocurrir en nuestros corazones. La verdad se te entrega en forma de semilla. Cuando tú la recibes, es sembrada. Cuando tú das el paso de fe del que estamos hablando hoy, germina. Cuando tú permaneces en eso, porque va a venir adversidad a ese paso que diste, eso va a suceder. Cuando tú permaneces en ese paso que diste, arraiga y crece. Las dos cosas suceden. Y cuando tú recibes el crecimiento que Dios da, fructifica. ¿Sí? Entonces, toda palabra que Dios habla a tu espíritu es con la intención específica de producir eso en ti, Él hacerlo en ti. Y por eso el recibir su palabra es un contrato, ¿sí? que se efectúa en tu corazón. Y los hijos tenemos que aprender a oír con fe. De hecho, el Espíritu Santo, ahí mismo en Hebreos, nos explica que el problema del pueblo de Israel, que vivió las maravillas de Dios, que vivió el poder de Dios de una manera, física, tangible. O sea, imagínate ese escenario, ¿no? Estás en el desierto del Sahara, inhóspito, completamente. Más de 2 millones de gente. Por 40 años. Con aire acondicionado. Porque en el día una nube enorme te cubre y refresca. En la noche una columna de fuego divina te calienta. Comes de lo que te sirven los ángeles, ¿no? Todos los días sales a recoger el pan divino fresquecito, etcétera, etcétera. O sea, las obras
físicas de Dios eran tangibles y constantes. Pero ¿sabes qué no ocurrió en sus corazones? Que se endurecieron. Porque ellos fueron invitados no a salir físicamente de Egipto, sino a salir de ser esclavos para venir a ser el pueblo de Dios. Y no quisieron. Y por eso cada vez que enfrentaban un reto, ellos no se identificaron jamás como pueblo de Dios. Ellos fueron con Moisés a repelarle que ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Te das cuenta? ¿Le dieron crédito a Dios sacarlos? No. Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para morir aquí en el desierto? Y se amotinaban en su contra. Entonces, eso es endurecer el corazón. ¿Por qué se endurece el corazón? El Espíritu Santo nos lo explica en Hebreos 4 y dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escucha, por favor, amada familia, porque esto te concierne inmensamente. Ya hemos tratado, y vamos a hacerlo otra vez hoy, el hecho de que si tú estás participando de este ágape, escuchando a personas, no puedes entrar a fe. Pero si tú te dispones a escuchar a Dios en tu espíritu, Él va a manifestar su verdad en tu espíritu. Él te va a hacer saber en tu corazón que esto te lo está diciendo a ti. Y ahora viene el escuchar con fe. ¿Cómo se escucha con fe? Pues se escucha con fe de una manera muy sencilla, dándole crédito al que te está hablando. Cada vez que tú conversas con alguien, inevitablemente tienes que darle un cierto valor a lo que esa persona dice. Eso es así. Entonces, si por ejemplo, tú ves a un niño que viene, ¿no? Y te dice, yo te prometo que cuando yo sea grande te voy a comprar un palacio porque te quiero mucho. Y llega a ser grande, tú vas y le cobras esa frase. Pues no, porque te lo dijo un niño con una buena intención. Tú recibiste la buena intención de sus palabras, pero no le tomaste la palabra que te tiene que comprar un palacio. ¿O sí? Porque le diste un valor adecuado a quien lo está hablando. ¿Sí? Si tú convives con una persona que es mentirosa, ¿no? Y la conoces como mentirosa y te dice algo y ese catálogo lo utilizas, entonces, ¿qué valor le das a lo que te dice? Pues típicamente lo vas a tildar de mentira. ¿Cierto o no? ¿Qué pasa en tu corazón cuando Dios te habla? ¿Qué valor le atribuyes a lo que Él te dice? Oír con fe trata específicamente con el asunto de qué hago con lo que me dices. Y oír con fe es darle crédito a Dios, creerle, eso es dar crédito, es creerle, que Él se está comprometiendo contigo para cumplir eso que está hablando a tu corazón. Que Él está obligándose contigo. Y es preciso utilizar estas palabras para que pese en nosotros el asunto que va a resultar en crecimiento verdadero, ¿sí? Que va a resultar en el avance, en el andar en el camino que Jesús es. Porque Dios no está interesado en que
estemos hablando de andar en Jesús. Está interesado en que andemos. Entonces, ese paso que vas a dar no va a ser en tu capacidad, no va a ser en tu esfuerzo, va a ser en el poder de Dios, porque fe es poder. Por eso hablamos de las 12 virtudes divinas. Amor es poder, gozo es poder. Todo es poder de Dios, ¿sí? Es la capacidad de Dios operando en ti. Pero eso no va a suceder. Fe no va a detonar, no va a encenderse en tu espíritu si cuando le escuchas no es el oír con fe. Entonces, resumamos esta parte para tenerla clara. Cuando tú has resuelto que Dios no te habla de balde, sino te habla para cumplirlo en tu vida, y ya no permites que lo que Él te dice sea procesado equivocadamente, porque esto no es oír con fe. Por ejemplo, si Jesús te dice, ama como yo amo. Oír con fe es decir, wow, gracias por comprometerte a llevarme a vivir eso. Yo lo acepto. Aquí estoy para que lo cumplas. Oír sin fe, pero con respeto, con devoción, con lo que tú quieras, es decir, ahora sí me la pusiste difícil, porque está muy duro. O sea, bueno, pues ayúdame. Yo te respeto y quiero agradarte, pero ahora sí me la pusiste muy alta, Jesús. O sea, dame chance. ¿Te das cuenta? Eso no es oír con fe, porque no entraste en compromiso para que Él cumpla y tú le permitas cumplir. Ese es el compromiso de fe. Entonces, el que se embarca, por ejemplo, en decir, es que el Señor me habló y yo estoy esforzándome porque dice, esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que yo te he dicho. Espérate, estás todo torcido porque estás en otro pacto. El pacto del esfuerzo, el pacto ese pacto está obsoleto. En términos de la relación de Dios contigo, ese pacto ya no está disponible, no existe para ti como hijo. Tú y yo estamos en el pacto de fe, el pacto de bendición, el pacto de vida eterna. Y ese pacto opera, y Dios lo dice, en el Evangelio, Romanos capítulo 1 dice, en el Evangelio, que es la enunciación de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que es el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque el justo por la fe vivirá. Fe. Y mucho de lo que hoy nos sucede y la razón por la que batallamos en entendernos en los procesos de Dios es porque no nos hemos prestado a ser enseñados, a ser arraigados en fe. No sabemos oír con fe, no damos pasos de fe, no vivimos por fe y para fe. Y en consecuencia, lo que nos ocurre nos confunde, nos afecta y no vemos los propósitos divinos porque no estamos en ese contrato. Entonces, fe es una virtud divina que va en la punta de lanza, ¿no? Es la primera entrega de la vida eterna, fe. Jesús viene a darte vida, las 12 virtudes,
pero empieza con fe. ¿Por qué? Porque necesitas creer para recibir, ¿cierto? Y es lo que tiene que forjarse en el corazón de un hijo, el contrato, el pacto, el compromiso de Dios contigo y tu compromiso de permitirle cumplirlo. Fíjate la enorme diferencia. ¿Sí? Vivir por fe es vivir permitiéndole a Dios cumplir su promesa en tu vida. Y obviamente eso lo cambia todo. Porque el que en verdad está en eso, pues lo procesa todo desde allí. Vamos a entrar por unos minutos nada más a ver esto en operación, ¿de acuerdo? Y vamos a vernos en el caminar, Jesús frente, hablando para que yo dé un paso de fe. Y vamos a ejemplificar esto en la vivencia correcta, cómo se vive esto correctamente. Entonces vamos a ir al área de perdón. ¿De acuerdo? Perdón es la acción de Dios. Escucha, por favor. Perdón es la acción de Dios para sanar tu conciencia de culpas o de amargura. Amarguras son heridas y todo lo que te han hecho los demás. Y culpas son las cosas que tú has hecho mal. ¿De acuerdo? Y todo va a la conciencia y es un verdadero problema que no tiene solución humana, pero por supuesto que tiene una solución divina. Entonces hay un camino para que Dios opere perdón en tu conciencia, porque su voluntad es que tu conciencia esté limpia y se mantenga limpia, que tu conciencia sea pura. ¿Sí? Ahora, todos venimos de haber sido pecadores. Por lo tanto, ninguno trajimos una conciencia limpia. Por supuesto que en el ámbito humano, la gente presume conciencia limpia. Yo tengo mi conciencia limpia, yo no le hago mal a nadie. Espérate que el Espíritu Santo te empiece a mostrar cómo está tu conciencia, ¿no? Que es la obra de redargüimiento, y vas a ver que limpia, no está. Entonces, el ministerio de Dios para sanar y purificar tu conciencia se llama perdón. Y Dios ha estado hablando de perdón por milenios, ¿no? Isaías capítulo 1. Dice Dios, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, los haré como blanca lana. ¿Quién está limpiando a quién? ¿Te das cuenta? Entonces, para hacer eso, tiene que haber perdón, porque Dios no corrompe la ley. La ley divina es la paga de pecado es muerte, y esa ley tiene que cumplirse, y no hay manera de perdonar si no hay muerte de por medio. De otra forma, sería una transgresión, una corrupción de la ley de la justicia. Entonces, ¿cómo cumplió Dios eso para poder perdonarnos? Lo cumplió en Cristo. ¿Ves la importancia de su muerte? El pago. La muerte es el pago. El pago efectuado por ti y por mí. Eso está hecho. Jesús, después de morir, ascendió al trono de Dios, al trono del juicio, y se presentó, de acuerdo a lo que nos cuenta el Espíritu Santo en el libro de Hebreos, en el templo de Dios, con su propia sangre,
para efectuar un solo pago por todos los pecados para siempre. Ese pago fue recibido por el juez, por Dios, por el Padre. El Padre ahora es el poseedor, el albacea de ese pago. ¿Sí? Y el obligado a ministrarlo a quienes lo reciban. Escucha. Entonces aquí estamos hablando de vivir fe, ¿de acuerdo? Estamos hablando de fe, la operación de fe en nosotros. Y estamos usando el ejemplo de perdón, el ministerio de perdón en fe. Y esto es algo que cada hijo y cada hija de Dios necesita vivir todo el tiempo. Porque primero necesitas de veras permitirle a Dios sanar tu conciencia y luego mantenerla pura. Y no hay otro camino provisto excepto vivir perdón. Bueno, el Espíritu Santo que está ocupado en cumplir la promesa en tu vida. ¿Te acuerdas que el día que creíste fuiste sellado con Él para garantizar que eres hijo y para garantizar que se va a cumplir la promesa en tu vida hasta que tomes posesión de la herencia plena que te corresponde ahora como hijo o hija de Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, está obligado a guiarte a la verdad. Él no puede quedarse con los brazos cruzados y que tu conciencia esté hecha pedazos. Entonces, ¿qué hace? Te guía al arrepentimiento. Porque es en el arrepentimiento verdadero, no el humano, donde ocurre el ministerio de perdón y la limpieza de tu conciencia. ¿Sí? Entonces, para guiarnos al arrepentimiento está el ministerio o la operación de redargüimiento. Vamos a caminar esto, ¿de acuerdo? Primero viene la revelación, ¿no? De esta verdad. Y está, obviamente, en la Escritura. Todo va a salir de la Escritura y ser inspirado a tu corazón por el Espíritu Santo. Y está la verdad del pago que Jesús efectuó. Y está la administración del fruto de ese pago a tu vida en la Escritura. Vamos a 1 de Juan 1:9. De hecho, todo el capítulo 1 habla sobre esto, pero vayamos a la acción. Primero, Dios en Juan 1:5 nos dice que tenemos que andar en luz para ser limpiados de todo pecado. Y eso quiere decir dejar de escondernos, dejar de disfrazar las cosas, dejar de justificar, dejar de andar en todo eso que es inevitable para el ser humano. El ser humano, si se enfrentara a la cantidad de su culpa, se destruye. Sí, por eso muchas personas que ya no pueden vivir con su culpa, se quitan la vida, ¿no? Ya no pueden. ¡Pum! Se acabó. Se deprimen, se enloquecen. Nadie puede enfrentar la verdad en el ámbito humano porque la verdad no es posible allí. Pero tú y yo, como hijos de Dios, somos hijos de verdad. Y no tenemos razón ya para esconder nada, para disfrazar nada, porque tenemos una promesa. Estoy hablando de personas que ya viven fe en cuanto a ser hijos y a ser hechos conformes a la semejanza de Jesús. Ahora, viene el Espíritu Santo a informarte por revelación que hay una provisión para sanar tu conciencia y es perdón. Y te dice, 1 de Juan 1:9, que si tú confiesas tus pecados al Padre, y es muy específico, Él es fiel y justo
para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces, ahí está la revelación. Primer paso, tomarle la palabra. Y así como María se embarazó de Jesús, así también tú te vas a embarazar de perdón. ¿Me explico? Porque eso va a traer una consecuencia eterna a tu vida. Ya no tienes ninguna razón para guardar pecados en ti. Porque hay una provisión que se está comprometiendo a tu vida, y es que con el sencillo acto de confesarle al Padre lo que no es santo en ti, pecado, Él es fiel y justo para sanar tu conciencia, perdonar, porque la conciencia nuestra opera en base, es como una balanza, ¿no? Que califica bueno o malo y registra, califica cada acción, cada asunto como bueno o malo. Entonces, cuando registra algo malo, eso es o culpa o amargura, y luego lo bueno, pues lo certifica bueno. Nadie puede borrar eso. Nadie puede cambiar lo que queda escrito en la conciencia, excepto Dios. Y Él no hace trampa, ¿sí? Él la sana pagando esa deuda, registrando, aquí pecaste, aquí está el pago por ese pecado, la sangre de Cristo. Aquí pecaron contra ti, es un hecho. Aquí está el pago por ese pecado, la sangre de Cristo. ¿Sí? Por eso cuando confiesa tus pecados, no habla nada más de los que tú cometiste, habla de los que traes en ti. Y cada ofensa que has recibido es un pecado que traes puesto. Y tu conciencia está dañada. Pero hay una provisión. Entonces, viene la revelación y lo correcto es oír con fe y entrar en contrato. ¿Sí? Porque ahora tienes por revelación la oferta de que Dios se va a encargar de sanar tu conciencia, y no se quedó allí, sino dice, y limpiarte de toda maldad. O sea, es la santificación completa, está prometida en esa palabra. Bueno, es un paquetote, ¿no? Es un paquetote. Lo guardas en fe, quiere decir, de aquí en adelante, Padre, tú estás obligado conmigo a perdonar todo pecado en mí y a limpiarme de toda maldad. Yo quedo obligado a presentarme a ti con cada asunto del que yo esté consciente, para que perdones y limpies. ¿Te das cuenta? Se fija un camino. Entonces, entras a vivir el cumplimiento de esa promesa. Y ya todo lo que en ti funcione al revés de esta promesa, por ejemplo, muchos hemos venido con el entendimiento de que, bueno, si quieres presentarte a Dios, mejor arregla tu vida, ¿no? Tienes que presentarte a Él lo más bonito posible, ¿no? Para que Él te acepte, porque así como vienes, no, Señor, usted aquí no cabe. Y eso es un engaño de los peores, porque te niega perdón.
Pero recuerda lo que sucedía con Jesús aquí en la tierra, ¿no? Los representantes de la religión que pensaban que ellos sabían el corazón de Dios y lo que Dios quería, rechazaban a los pecadores. Jesús viene y ¿a quién busca? A los pecadores. En el concepto religioso, fíjate lo que ocurre en ellos. Le dijeron a los discípulos, si tu maestro fuera de Dios, no se juntaría con pecadores. Estaría con nosotros, los buenos. Y la respuesta divina que es, señores, ustedes, yo no vine a buscar a buenos. Si ustedes son buenos, pues yo no vine a buscarlos a ustedes. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Y como estos señores no niegan que están enfermos, ¿qué creen? Vine a darles lo que necesitan. Entonces, todo argumento que opere en ti diferente a esta verdad se va a oponer. Por eso dar un paso en fe implica una guerra interna, donde lo que no está de acuerdo con Dios en ti se va a oponer. Y te acuerdas que hemos estado hablando de ir hacia adelante es desarraigar de donde he estado arraigado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fe es, Padre, mira todo lo que hay en mi cabeza. Doctrinas, creencias, experiencias, esto, aquello, lo demás, que no está de acuerdo con esto así como tú me lo estás poniendo, pero elijo creerte. Y entonces tú arréglame, tú desarráigame de todo lo que no es tu verdad. Eso es permanecer en fe, ¿te das cuenta? Y empiezas a actuar, porque la fe produce acciones, las obras de la fe sin obras es muerta. Las obras de la fe son las acciones resultantes de creerle a Dios. Así que en este ámbito de la verdad sobre el perdón, hay que ponerse a vivirla de inmediato. Y si te prestas, el Espíritu Santo está listo para mostrarte por dónde quiere Dios empezar a sanar tu conciencia y a limpiarte de maldad. Y lo va a hacer señalando esas cosas en tu vida. ¿Sí? No esperes que Dios diga, ay, hijito, yo ya ni me acuerdo. Ahorita más olvídalo. Qué barato es eso, ¿no? Cuando Dios dice que Él no se acordará más, es el pacto de nuestras iniquidades y de nuestros pecados, es porque Él los sana. Pero mientras los traiga yo en mi conciencia, ahí están. Y Él no se va a hacer de la vista gorda y decir, no pasó nada, no pasó nada. Haz como que no pasó nada. ¿Qué es eso? Eso crea un estado de locura, de incoherencia. Dios es absolutamente coherente. Entonces, vas a ser llevado a la confrontación de esos pecados en ti, los que tú has hecho y los que te han hecho, por supuesto, pero en el arrepentimiento de fe. Mira la diferencia. El arrepentimiento en fe opera así. El Espíritu Santo te muestra algo. Todo eso obviamente está en el pasado, ¿no? Aunque haya sido hace un segundo. ¿Entiéndelo? Pecados cometidos por mí o en mi contra, guardados en mi conciencia. Él lo señala. Por supuesto que eso produce culpa o produce amargura, me duele. Por eso no quiero pensar en eso, porque me duele. Eso es amargura. ¿Sí? ¿Por qué quiere Dios señalarlo? Para sanarme. Entonces, si yo entré en el contrato,
Cada vez que surja esas cosas en mi espíritu, yo me voy directamente al sanador de mi conciencia. Eso es fe. Es decir, Padre, vengo a entregarte esto para recibir perdón y limpieza. Es así de sencillo. Que yo no vengo a decir, Señor, yo sé que estas eran mis oraciones del pasado, mi ignorancia. Sí, Señor, yo sé que ya te he fallado muchas veces, no tengo con qué, soy indigno, no tengo con qué pararme o hincarme o postrarme en tu presencia, pero necesito que tengas misericordia de mí, bla, 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 bla. ¿Te das cuenta? O sea, no, eso no era fe, eso no es el arrepentimiento que Dios produce. El arrepentimiento que Dios produce en ti es un arrepentimiento de fe, es Cristo ya pagó. Yo vengo a recibir eso porque aquí lo necesito y gracias, Padre, por amarme así. ¿Qué hace Dios? Él es fiel y justo para perdonar. Estampa mi conciencia con su perdón, lo cual me libera de esa culpa, de esa amargura, me sana y luego entramos en la limpieza de maldad. Porque la maldad tiene que ser limpiada de nuestro raciocinio, ¿sí? Y hablaremos más de eso en otra ocasión, en más profundidad, pero ten presente que Dios el arrepentimiento trabaja en esas dos áreas, sanar tu conciencia y limpiarte de maldad. De otra forma, el trabajo sería imperfecto, incompleto. No podrías funcionar en libertad. Si solamente te sana la conciencia, pero se queda en ti la maldad producida por esos hechos, entonces se van a repetir. ¿Sí? Así que no, la obra de Dios es perfecta y tiene que ser permitida. Acuérdate que la fe es un contrato que Dios va a cumplir contigo permitiéndoselo. Entonces tú no puedes venir al arrepentimiento divino, o yo, ninguno de nosotros, a decir, te vengo a informar de lo que hice y te prometo que voy a tratar de no hacerlo, ayúdame, y me voy. ¿Recibí perdón? No. ¿Recibí limpieza? Menos. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es creerle comprometido a perdonarte y a limpiarte y vivir ambos hasta su máxima expresión. Resumo. En este pequeño ejemplo, que es algo enorme, la vivencia de perdón en fe, hablamos de cómo el Espíritu Santo te va a traer a esa verdad, cómo la recibes en un pacto eterno, donde Dios queda obligado a cumplirlo en tu vida y tú a permitírselo. Y se lo permites en arrepentimiento cuando el Espíritu Santo se ocupa de redarguirte de pecado. Y ese redargüimiento no es para condenación, no es para acusarte, no es para avergonzarte, es para que vivas perdón y limpieza de maldad. Entonces, el que vive por fe y para fe está atento y se conduce de inmediato al cumplimiento de lo prometido. Dios se comprometió a perdonar esto en mí, pero no está perdonado porque aquí traigo culpa, aquí traigo dolor, aquí traigo coraje por lo que me hicieron. Eso no es, eso es pecado. Bueno, me conduzco de inmediato al Padre para que Él aplique, cumpla su compromiso conmigo y me someto a la limpieza que Él va a efectuar para hacerme libre
de todas las consecuencias de eso en mi ser, maldad. Y vivo eso tantas veces el Espíritu Santo me lleve a redargüimiento. ¿Te das cuenta? Eso es dar un paso de fe. Eso es caminar en el Espíritu. Eso es crecer en la semejanza de Jesús. Pues sé que Dios va a abundar esto en tu vida si tú estás aquí recibiéndole y escuchándole y dejando que Él siembre esto en tu corazón, o lo cultives si ya estaba sembrado, si ya germinó en ti, ya es algo que tú vives, seguramente añadió más claridad a tu vida y a la práctica de esto y la importancia de estarlo viviendo, ¿sí? Pero qué diferente es el arrepentimiento divino que el arrepentimiento humano. Así que abandona todos los otros conceptos para permitirle al Espíritu Santo ejercitarte, habilitarte en esto, pero ten presente, esto fue un ejemplo que se aplica a toda la verdad que es traída a tu vida. Tiene que conducirse en la misma manera. Oír con fe. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Bueno, Padre, gracias. Gracias por haber preparado no solo esta mesa, sino haber preparado vida para nosotros y el camino que Jesús es para que esa vida se haga, se realice en nosotros como tus hijos y cada uno podamos poseerla, podamos disfrutarla, podamos no solo vivirla, sino emanarla como es la promesa, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Gracias por lo que hoy has hablado y estás hablando a cada corazón. Gracias por la revelación que está ocurriendo, por el redargüimiento que estás efectuando, por la corrección que estás escribiendo en corazones dispuestos y por la instrucción en justicia que resulta de esta transformación que va a permitir que tú nos hagas partícipes de la comunicación de esta verdad a muchísimos. Gracias, Padre, porque estás criándonos, verdaderamente criándonos como tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una noticia que compartir con ustedes y un asunto importante porque nuestro Padre está marcando que Él va a llevarnos a una etapa maravillosa en este tiempo, obviamente a cada hijo dispuesto, a cada hijo que viva fe. Y es una etapa en la que Él va a acelerar su obra en nosotros y a manifestar los frutos de su obra para bendición a todas las familias de la tierra. Esa es la promesa hecha desde Abraham y es una promesa en cumplimiento. Somos la evidencia de esa promesa en cumplimiento. Pero esa promesa se cumple cuando los hijos empezamos a manifestar lo que somos en comunión con Abba y para que Él haga sus obras. Y bueno, todo esto tiene muchos componentes y muchas cosas que tenemos que recibir, ¿no? Y parte de eso va a ocurrir en
la mayor parte en la vida íntima, la vida personal, pero luego está la interacción que tenemos unos con otros. Y hemos estado caminando eso muy primariamente, ¿no? Muy poquito. El saber ser familia, el saber ser un cuerpo, un organismo divino en la tierra. Pero Dios va a llevarnos a ello. Y entonces vamos a estar entendiendo eso y recibiéndolo y participando en la manera en que Él guíe. Y parte de la guianza ocurre en las próximas semanas. Estaremos reuniéndonos con diferentes miembros de la familia de Dios en localidades específicas. Vamos a estar en México, el país de México. Vamos a estar, ya les haremos llegar la agenda para que todos la tengan y si eres guiado a estar presente en uno de estos lugares, pues hazte presente. Es así de sencillo. Todos tienen acceso al contacto con nosotros vía Juan Pablo y el WhatsApp de Humanidad Transformada, así que no hay estorbos para nadie. Pero quiero comunicarles esto, ¿no? Que vamos a estar teniendo unos talleres le vamos a llamar talleres coyunturales, porque es un término divino que está en Efesios capítulo 4 y que es la manera en que el cuerpo recibe su crecimiento por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es algo que no hemos tocado anteriormente, que vamos a estar recibiendo de Abba. Y vamos también, adjunto a eso, a tener algunas reuniones generales en esas localidades. Van a ser tiempos cortos, pero sustanciosos, que yo sé que Dios va a usar para bendición a su familia en estas localidades, que les estaremos anunciando vía mensaje, y la próxima semana todavía abundaremos un poquito más al respecto, pero quiero ponerlo hoy frente a ustedes para que desde ya tú estés participando con Dios en intercesión. ¿Qué es eso? Para el que no entiende qué es interceder. Interceder es unirte al corazón de Dios para que por el Espíritu Santo tú confieses lo que Dios quiere realizar, porque esa es una promesa. Lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, pero no quiere decir que nosotros mandamos. Quiere decir que se nos da el privilegio de confesar lo que está en el corazón de Dios, y Romanos 8 dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que yo te invito a que participes en intercesión y que busques guianza para participar. Quisiéramos poder estar en cada localidad donde la familia de Dios está activa por esta red suya. Hay muchas más, pero Él ha indicado lugares específicos, por lo cual vamos a comunicarlos, y los lugares donde no vamos a estar en esta ocasión, pues pueden ser guiados a unirse a alguna de estas localidades. Vamos a informarles con quiénes contactarse para que reciban el apoyo adecuado como miembros de la familia de Dios. Y vamos a vivir el tiempo maravilloso que Dios nos va a conceder juntos. Así que, mis hermanos y hermanas, les amamos y anhelamos ver a Cristo formado en todas nuestras vidas, y que ese proceso se acelere, abunde, y Dios pueda manifestar a sus hijos, a la humanidad, para que muchos más vengan a la familia divina. Bendiciones.